Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Puede ser por el medio que la quieres conmigo. A mí, hoy, en el segundo país. Muestre el Andrés. Hoy, sí. ¿Dónde? Una que se fue eso hasta. Sabía que está en la cabeza. Tal vez. Así que le quedan así, ¿no? No se hubiera dejado Como los monjes. una tacita acá. El resto grande se hubiera hecho una trenza ahí. Bueno, les voy a dar los temas de exposición para la próxima semana. Ay, ¿cómo así? Grupos de. Grupos de A1. Profe, no vamos a terminar. ¿Cuántos son? Como No, pero, claro, que todos vengan eso. pero ni virtuales. No todos vengan. Como Venga, yo les digo exactamente. no sé. No sé. 12. Solo se el resto está mal. Los de los blancos.
Bueno, si son los que son, si son como 24. Tocaría de 2. No, tengo. Iba a ser en pareja. No, ya las entrego mañana. Sí. Del corte iría la nota, esa nota, pues los punticos que van sumando, yo creo que le sumo para los plataformas, porque recuerda que plataforma es una nota, ¿no? Todos los trabajitos de plataforma. Y la exposición y el cuestionario. Ya les doy las características para que cerremos ese ciclo adecuadamente. Entonces, bueno, tengo, veámoslos en pantalla. Ahí les compartí la nueva URL de pronto por alguna expresión, ¿sí? Porque la anterior se filtró. La botica. ¿Ah? Cómprese uno portátil. Vale como 200.000 pesos. Barato. No, que no aguanta mucho. Un proyector. Tomatos, pero malitos. Sí, no han los portátiles. Ah, en mi época. No, pero sí se ve muy bien. Alguna época tenía uno en la casa y pues ese era todo un show allá un ratico por diversión. Pero se va dañando. Bueno, entonces. Entonces ahí pueden ver los temas que tengo. Aquí en la puntual que al frente de computación cuántica y básica. ¿Quién toma ese tema? Miren los temas ahí de exposición. O los asigno. Así como estamos, las cosas son como de actos diarias. La 3. Laura. Laura dice.
Profesores, profesores. Profesores. Procesadores. Procesadores, ¿cómo es? Esteban. Con V. La 2, tú. No, profe, entonces. ¿Tú eres qué? Voy. 12. ¿Cómo? Malagón. ¿Cárdenas? No, no eres tú. ¿Tú eres qué? Sebastián. Sí, por no venir, hermano. Sebastián. ¿Cuál sigue? Sistema operativo. Tú eres Rincón. ¿Rincón qué? Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, Juliana se quedó por fuera. Juliana, ya te comparto pantalla. No, esto ya me estoy. Ya, Juliana. ¿Qué tema escoge, Juliana? Big Data. Big Data es bueno. ¿Qué nombre? Ramírez. A mí, Soporte y mantenimiento, profe. mantenimiento correctivo ya está por Malagón y Morales. Le dices el 8. El 8. Soporte y mantenimiento. Ah, sí. Juliana. De 2. Bueno, entonces creería que mañana miramos unas partes de la máquina para poder identificarlas. El viernes trabajamos en virtualidad y el lunes, el martes, destapamos estas máquinas para revisarlas. Hacerles un soporte, traer sus herramientas. La brochita, una valletilla, un destornillador de pala, uno de estrella y una manilla para que yo no sé quién de ustedes sufra el corazón y de pronto le dé aquí un paro cardíaco. ¿Tú? Sí. Ah, sí. Entonces mejor confía, bueno, por favor. No, hay veces la fuente de energía almacena un voltaje en sus condensadores y muchas veces busca el conducto, el bus, la vía más débil y por ahí descarga. Y ahí, hasta ahí llegó nuestro amigo Miguel. No, pero bien, bien, se alcanza a todo el mundo. Las tengo ya, pero no las pasé al índice. Las dejé en la oficina. No, pues no las tengo acá. Bueno, ¿alguien más tiene algún tema pendiente? ¿Nadie más? Quedan poquitos, ¿se da cuenta? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Van 16. Profe, Señor. el 5 Andrés Díaz, porfa. Andrés Díaz. Profe, ¿para cuándo son las exposiciones? Así en el orden que van, vamos a tener 12 grupos. Diría que nosotros estamos terminando. Nos quedaría el 13. El 13 no lo tengo en cuenta, quedarían 2 días. Y 4 de la otra serían 6. ¿Y mate? No, una manilla es antiestática.
¿Quién es él? Ah, bueno. Timate Díaz. Timate Díaz. Tú le avisas, ¿verdad? Y en 18. Ah, llegó, computación cuántica. Ya está organizado, hermano. No, bueno. Ay, sí. Hola, Leandro. Aló, aló. ¿Qué más, Leandro? Cuéntame. Bien, ¿tú qué tal? Háblame ahorita. Señor. Ay, hermano, sí. ¿Lo necesitas? No, es que no estoy en la oficina. Ah, carachas. Bueno, ya le reviso a ver si me ahí. Ya le miro. No,
Y no quiero volver a robar. Laura, te dice, voy a salir de la cárcel, no quiero volver a robar. Y los otros con los celulares en la mano. Así que por favor, estaba así, o sea, el man dice, me voy a salir de la cárcel, no quiero volver a robar. No, claro, que yo cuando estoy pero hace paro así, yo creo que puedo seguir algo más, no, y como lo dice, y entonces un momento en el como 5 personas, ay, no, Bueno, ¿listo? Entonces, quedamos así. Esta sería el 12. Me quedó el 22. Ya puse el pues, ¿cuál es tu nombre? Es el de mi compañero, se llama Chepe. Es este rincón. El rincón. Ah, listo. Ahí ahorita los apuntes. Bueno, pero ya están ahí en equipo, no hay problema. Lo importante es que el día presente la exposición los dos. Bueno, nadie más se quedó por fuera, ¿no? Tenemos cuáles son los tipos de arquitectura de computadores y redes. Y de cuántos es de dos. ¿De dos? Sí. ¿Cuál te pongo? Yo creo que este profe 10. 10. Sí, señor. Nombre. Pérez, Santiago Pérez. Gracias. Y con tu amigo, ¿no? Yo estoy hablando con él. Listo.
Para niños mayores de 5 años. A partir de los 18 de madera. Claro. ¿Cómo se llama? Escoger el tema Sí. con la compañerita Alejandra. Mírame acá. Tengo, ¿cuál es tu nombre? Joan Camilo Quintero, JHN. N. Camilo Quintero. Joan. Redes. Tipos, clases, modelos, todo ello. Tipos, clases, modelos, conectividad. Bueno, entonces, tomen nota de la fecha que les toca para el día martes. Arrancamos el 5. Le toca arrancar a Dimate y a Miguel Ángel. ¿Listo? El 5. El 6, Laura y Sebastián. El 7, Andrés y Joan Camilo. El 8, Rincón y Juliana. El 11, que el lunes, Ramírez y Santiago. Ya cada uno tiene su grupo, ¿no? O sea, nombra uno, pero pues ya van de celular. Falta un tema. ¿Cuáles son las generaciones? Las generaciones. ¿Quién va a tomar las generaciones? ¿Falta algún grupo?
Yo creo que entre 20 y 25 minutos promedio, o sea, para que se expliquen adecuadamente. No es mucho. Igual hay que tener muy buena explicación de los conceptos. Bueno, me queda un tema disponible que son las generaciones de la telefonía general celular y el 12 Malagón. Bueno. Veamos el concepto de lo que corresponde a la famosa CPU, o lo que se hace referencia al procesador. Es evidente que, pues obviamente, desde la arquitectura nosotros debemos identificar una de las principales herramientas que hacen parte de este ejercicio, que son los procesadores, que son la CPU. Obviamente, el corazón de la máquina, toda su potencia y su capacidad radica en el procesador. Si nosotros tenemos de pronto algunos elementos de baja gama, es factible que logremos rescatar su potencia teniendo un muy buen procesador. También ocurre que teniendo algunos elementos de baja calidad, el procesador pueda tener riesgo de degradarse. ¿Qué es degradarse? El procesador se puede corromper. ¿Cómo se corrompe? Teniendo elementos, dispositivos internos, externos de baja calidad. Entonces, toda su potencia de velocidad, de procesamiento, pues no va a tener las características con las que fue diseñado. Dentro de las principales características de un procesador, siempre tenemos que tener en cuenta su capacidad de proceso, no su almacenamiento. Él hace las funciones para almacenar, más no almacena, ¿no? Que tengamos eso en claro. Cualquiera en un momento determinado podemos decir que el procesador puede almacenar, el procesador almacena. No, él facilita las condiciones para que los dispositivos de almacenamiento generen el proceso de almacenamiento, ¿correcto? El procesador, conocido como la famosa CPU, Unidad Central de Procesamiento, pues es la encargada de gobernar, controlar, dirigir, administrar todos y cada uno, tanto los procesos lógicos de software o físicos de hardware, ¿ok? Él es el quien controla, pues, qué periféricos se tiene, qué periféricos no se tiene, qué periféricos se le pueden conectar o qué periférico se desconectó o qué periférico está fallando. De todo lo que veíamos estos días, nosotros podemos alterar la conectividad de las compuertas lógicas de un procesador. Claro, pues obviamente tenemos que estar dedicados al 100% a manipular este ejercicio. Seguramente que los primeros procesadores que nosotros lleguemos a alterar se puedan quemar, se puedan dañar, porque tal vez no hemos leído bien las características del procesador, el manual, la cantidad de compuertas, la cantidad de núcleos que tenga, cuál es el pin de identificación, ¿cierto? Este pequeño chip que vemos en pantalla, efectivamente, pues nos va a indicar aquí, como lo vemos de manera sana y sencilla, pero pues es el maestro del gobierno general. Si lo volteamos, pues vamos a encontrar una cantidad de pines, cada uno tiene una función de entrada, de poder saber leer qué periférico le hace una petición, qué periférico le está haciendo un requerimiento, cuál es la temperatura de la máquina en un momento determinado, pues a través de sus diferentes pines lo podemos llegar a encontrar. Este procesador o CPU, pues obviamente con sus características tenemos marcas, referencias, capacidades de proceso, velocidades. Por eso en un momento determinado, cuando nosotros aprendimos a poder ver cómo algún bus estaba construido con 16 hilos, 8 hilos, 32 hilos, 64 hilos que vienen los buses, y son los que nosotros vemos en la board en un momento determinado, que van buses de allá para acá y aquí para allá. Obviamente los buses no los podemos colocar todos sobre la misma plataforma porque no cabrían.
Por eso, como hemos dicho, las board están construidas por capas. Y en cada capa irá una cantidad de buses y los que quepan. Porque para colocar 16 o 32 hilos, pues así en paralelo, pues obviamente por más de que la tecnología sea muy avanzada, pues va a generar un espacio, ¿correcto? Eso ocurre con nuestro procesador. Los procesadores también están hechos por capas y están hechos por millones de transistores, ¿correcto? Tenemos que saber cuál de esos pines que está ahí podemos alterar, modificar, taponar, eliminar para alguna tarea. O sea, todo depende de lo que queramos llegar a hacer. ¿Correcto? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nuestro procesador nos va a determinar qué capacidad de lectura tenemos, qué capacidad de escritura tenemos, qué capacidad de procesamiento tenemos, ¿cierto? Él sabrá direccionar la memoria, sabrá distribuirla para las diferentes peticiones. ¿Qué es una petición? ¿Qué es una petición, compañeros? A ver, de la mosca 2. Es cuando, por ejemplo, se envía una información y hacen el proceso para poder mandarla. Es una petición. No. Me confundió. Cuando quiere la CPU procesar algo, entonces los demás componentes le hacen una petición para que así pueda enviar ese. No, cuando la CPU quiere procesar algo, no. Cuando algún periférico, dispositivo, elemento necesita acceder a hacer un procedimiento, entonces hace una respectiva petición. Recuerde que ayer vimos en el bus que presentamos ahí un bus de control, un hilo rojo. Ese es el hilo del bit de paridad que permite identificar si hay una llamada o una petición. Tras de él vienen otros bits que le van a indicar al procesador qué tipo de tarea se va a hacer. Si lectura, escritura, procesamiento, almacenamiento. Pues dependiendo del tipo de bus también como esté conectado. Puede que esté conectado a un disco duro, a un driver, a un pendriver, a la memoria, a la board, etcétera. No sabemos. Entonces, ese hilo siempre nos va a indicar qué tipo de dispositivo, qué tipo de proceso, qué tipo de petición se hace efectivamente. Entonces, la petición no es más que un llamado, ¿cierto? Una solicitud, un requerimiento común y corriente. Nosotros los seres humanos, y recuerde que hemos dicho siempre que el hombre intentará siempre simular los procesos de la vida real en la máquina. Eso es lo que se hace. O sea, ustedes como ingenieros tienen que entender esa partecita de que siempre estamos simulando lo que hacemos normalmente de manera específica o tonta, pero se lo vamos a enseñar a la máquina. Y la máquina tiene que llegarlo a realizar mejor y de manera técnica y precisa. Por eso los fabricantes de circuitos, de microcircuitos, pues obviamente establecen ciertas condiciones básicas y mínimas. Digamos, una caja así de grande como la que vemos ahí, ese armario, pues obviamente nos va a permitir tener más ventilación, nos va a permitir tener más capacidad, no sé, seguramente. Pero como las condiciones técnicas y tecnológicas van cambiando, entonces seguramente que esa pequeña caja que técnicamente en su capacidad de poder guardar es una caja como tal, pero ya como estructura arquitectónica es la unidad principal, recuerden, la unidad principal. Entonces, como armario, como caja, perfecto, por sus dimensiones y técnicas, ¿correcto? Joan Quintero de acá. Ah, perdón. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nuestro procesador está gobernando. Vemos en pantalla todo lo que posiblemente el procesador controla, no todo posiblemente, lo que el procesador controla. Desde el voltaje de entrada de corriente, él verifica que los voltajes sean adecuados. Cualquiera diría que la CPU no se encarga de gobernar qué tipo de voltaje tiene. Si hay un amperaje más alto del que él está solicitando, y si hay o hay menos, pues obviamente él va a establecer las condiciones mínimas que fueron fabricadas que fueron definidas y establecidas desde fábrica. Esas condiciones técnicas, procesador a procesador, board a board, siempre se van a almacenar en la BIOS.
¿sí? Recuerde que la BIOS es la que contiene las instrucciones básicas de inicio y de arranque, ¿cierto? Cuando usted prende la máquina, yo creería que esa máquina podemos ver, prendámoslas para que veamos el arranque de las máquinas. Y ahí podemos visualizar. Ya tienen al menos corriente, algo es algo. Ahora, Relatividad, hermano. bien. Entonces, efectivamente, pues el procesador, él va a estar gobernando estos elementos que nosotros vemos focosamente. Allá tenemos una cantidad de chatarra, ¿cierto? Que tenemos allá guardada, que seguramente puede estar buena, y debe estar buena. Por alguna situación, la arquitectura de las demás máquinas ya no la recibe, ya no la reconoce. Nosotros, por más de que intentemos conectarla, pues no va a ser funcional. Eso le pasa regularmente a los usuarios nativos que inician el proceso de adaptar y colocarle cositas y pendejadas a su máquina. Si no conocen adecuadamente las condiciones técnicas, pues uno, o se tiran las nuevas modernas, ¿cierto? O simplemente no, se tiran todo. Efectivamente, no hay nada que hacer. O desconfiguran la máquina quedaría bloqueada, de pronto aguantan algunos circuitos. Los circuitos modernos, a pesar de ser más resistentes y tener un poco de aislamiento, los circuitos antiguos no estaban protegidos contra el proceso y el magnetismo y ese pequeño campo magnético que se genera alrededor de ellos. Ustedes saben que nosotros, todos los seres vivos, desde una flor tenemos un pequeño amperaje, un pequeño voltaje de corriente, ¿cierto? Entonces, usted le coloca, ¿por qué las abejas llegan a un punto, a una flor? Llegan a una flor no porque tengan un ojo del berraco, no, es porque efectivamente visualizan un campo eléctrico, ¿cierto? A través de sus antenitas y logran identificar que esa flor está emitiendo un campo, una chispa eléctrica. Pues nosotros no lo alcanzamos a ver, como lo que pasa con el sonido de los elefantes. Por más de que nosotros tratemos de escuchar, nunca esa frecuencia de bajo nivel, nunca la vamos a detectar. Con ese voltaje ocurre lo mismo, las abejas están preparadas, por eso hay muchísimos animales y peces también en el agua, efectivamente, que logran detectar ciertas voltajes. Todo eso se está tratando de transmitir a las máquinas, a los procesadores, para que efectivamente se logren determinar ciertas acciones de la vida real en los microcircuitos. Los procesadores que tenemos, pues obviamente nosotros los conectamos elementos, una memoria como las que tenemos ahí, las azulitas, el mismo procesador que antiguamente uno no podía cambiar un procesador en caliente. Ya es fácil, simplemente lo tiene prendido y cambia y le pone el procesador nuevo. Claro que tenga la misma generación, porque si no es de la misma generación, hasta ahí pierde el año. O no le cabe en el socket, ¿sí? Porque yo he visto usuarios en donde el agua a veces no se para por allá chismosear, está ahí de arepa haciendo algún negocio y llega un usuario y dice, venga, es que me dijeron que el procesador eso se inventa una referencia y uno que, venga, aprendo porque no la conozco. La última referencia Ryzen Plus Ultra. Y bueno, y es que eso hace y deshace, ¿no? ¿Cómo es la vuelta?
Y entonces no para bolas. Lo llevan y al no vuelve a la semana o a los 5 días, uy, me gané un problema con ese man que estaba ese día, no, que se llevó el procesador, no le cupo, no lo instaló y se lo tiró. Y vino a reclamarme que yo se lo vendí allá. Y ese es parte de lo que pasa, efectivamente. Por eso, últimamente, en Unicharco allá, la mayoría de la gente trata de llevar un procesador bajo sus condiciones. Allá ahí sí está bueno, porque difícil probar a ratos un procesador. No tiene uno ni la arquitectura ni la tecnología ahí para poderlo probar. Cuando tiene una máquina con las mismas características del procesador, pues si es de baja gama, pues mogollo. Pero el resto hay veces vienen empacados, como los iPhone. Lo rico es destaparlo y mirarlo en original, como la vuelta, ¿correcto? Todos los circuitos que tenemos de nuestra unidad principal, de nuestro sistema de información, efectivamente vienen de tal forma para que la máquina lo distribuya alrededor de su arquitectura. Esto que estábamos hablando precisamente de lo que estamos haciendo, los buses que conectan un periférico, otro periférico, los diferentes elementos de voltaje que tenemos. Ellos hay que cogerlos de tal forma de que ellos tienen unos pequeños pines de agarre, nada es a la fuerza, ¿sí? De pronto cuando lo están encajando, esa presión tiene un sentido de orientación, hay que mirar cuál es el sentido, tiene una pequeña forma y hay que encajarlo a la forma que se establezca ahí. Si nosotros lo hacemos a lo bestia, pues obviamente nos vamos a tirar. O la mano de pronto descarga fuerte y como eso tiene pequeños punticos eléctricos de soldadura, nos tiramos la mano, las uñas, el corto, alguna cosa. O si estamos de pronto en problemas como aquí, entonces obviamente nos podemos pasar un pequeño susto de vida. Ya habíamos conocido e identificado la arquitectura de nuestro computador y la arquitectura de Newman en un principio, ¿recuerdan? Efectivamente, la distribución de los diferentes buses que facilitan el transporte de los datos, de las instrucciones, de las direcciones. Es importante que nosotros siempre reconozcamos adecuadamente qué tipo de procesador tenemos, qué unidades son las que participan en el juego de administración y control. La unidad de control, que es la encargada, digamos, un pequeño gendarme dentro del procesador, la que realmente está al tanto de todo lo que ocurre. Ella distribuye y ordena qué se tiene que llevar a la unidad meteorológica. La unidad meteorológica, si yo la tomo como concepto neto, aparentemente es una secretaria operativa. Solamente procesa, ¿cierto?, las tareas desde tu punto de vista lógico y matemático. Pero resulta que la unidad meteorológica es la que determina la posición de memoria, la dirección de control, la instrucción que se tiene que ejecutar y dónde se va a alojar. Entonces, ella da la orden para que la unidad de control lo autorice y así tengamos una salida de la memoria, los datos, están aquí en rojo, las luces de control y los de entrada, con las diferentes peticiones de los usuarios o los del periférico. Aquí estaríamos nosotros en este punto, siempre haciendo una petición al procesador. Todo lo relacionado con las direcciones de instrucción siempre van a estar gobernadas por la unidad de control. ¿Qué son las fundaciones de control? Nosotros nos pasamos desapercibido ese proceso. Pues digamos, si estamos trabajando, si estamos en un juego, bajando un video, pues simplemente la unidad de control está teniendo disponibilidad de memoria, de velocidad y de capacidad. Y ahí están instrucciones para que las diferentes bajadas y subidas y la verificación del internet, la conectividad, el voltaje, todo esté funcionando en ese T-medios en el que estemos haciendo dicha operación. Recuerden que la unidad alimenticológica es la que efectivamente realiza siempre las diferentes acciones matemáticas, lo que acabamos de ver, qué compuerta está activa, si es qué tipo de sistema numérico se está procesando, binario, hexadecimal, octal, y ahí tendríamos que ver que ella determina, las compuertas no se las va a inventar de la noche a la mañana ni va a ser un circuito, eso está definido en los diferentes chips, ¿correcto? Solamente él va a utilizar las compuertas porque es como tener una biblioteca. ¿Cuál de esos libros le sirve para la receta? Entonces él tiene un conjunto de compuertas
disponible para que pues, hay billones en cada procesador, para que los diferentes dispositivos como la luz y dentro de ella los registros de control, los registros de direcciones, la unidad de almacenamiento, etcétera, pues determine adecuadamente qué tipo de instrucción se va a ejecutar, ¿ok? En esa línea, efectivamente, la CPU, pues obviamente contiene unos elementos básicos que son la ubicación, sus componentes, su funcionalidad y su clasificación. Aquí simplemente vemos una board donde explica los diferentes jumpers para poder establecer alguna modificación de entrada, de salida, de lectura, de almacenamiento, de procesamiento, etc. Entonces, la unidad de control se encarga de leer la memoria, se encarga de leer las peticiones de los usuarios, de tanto las peticiones internas como las peticiones externas, internas de los diferentes periféricos, del mismo procesador y de las peticiones de los circuitos y de las peticiones de los periféricos internos y aparte de eso de las peticiones del usuario externo, de los periféricos externos. La CPU trabaja en el sentido de lectura y de control de la manecilla de un reloj, ¿cierto? Por más velocidad que tenga o capacidad de proceso, siempre va a acudir a la unidad de control, que es la encargada de estar vigilando quién hizo una petición. Siempre va a ser. Obviamente que eso lo hace en micronanosegundos, en centésimas de micronanosegundos. Entonces, si el periférico, digamos, la memoria, hizo una petición de almacenamiento para el permiso de poder abrir un campo más en memoria y para almacenar una instrucción o una data, pues va haciendo un barrio la unidad de control para verificar dónde almacena y quién hizo antes de la petición. Como cuando uno llega a una ventanilla o que, digamos, alguien esté haciendo una petición de separar un vuelo para Cartagena a las 10 de la mañana, pero en la tienda, alguien llega a las 10 de la mañana a una agencia de viajes a separar también un vuelo. Efectivamente, ahí tenemos la silla 25 disponible. Entonces, en ese caso, el que haga el enter primero de haber seleccionado la casilla de los dos usuarios que en diferente posición de Bogotá están haciendo una separación de silla, de vuelo, pues la manecilla del control del reloj la va a indicar a la unidad de control quién hizo la petición. Es factible que, digamos, si la manecilla arranca en este punto, ¿cierto? Si el usuario da el enter, ella va por acá, y el segundo usuario se encuentra en esta posición acá o acá, pueda que le asigne por tiempo, en secuencia, al segundo usuario. Cuando los dos usuarios en T medios dieron enter, ¿sí? Entonces eso se hace en microsegundos. La unidad de control es la encargada de vigilar esas peticiones y los tiempos de verificación. Esto es lo que estábamos hablando, la transacción de los datos, ¿cierto? Entonces, esa es la transferencia de los datos de la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, entre los registros de la memoria, de la luz, pues efectivamente son los que determinan qué se almacena, qué dirección, qué posición, qué periférico hace la petición respectiva, ¿correcto? Las operaciones de transferencia efectivamente están dadas bajo esta gráfica. ¿Qué significa? La petición de transferencia establece siempre un llamado de ida y vuelta a la unidad de control, ¿cierto? La cual está debidamente gobernada entre un almacenamiento y unos procesos tanto de entrada como de salida. Entonces, técnicamente y mentalmente, como mapa de proceso, la CPU haría este esquema de trabajo. Puede ser que efectivamente haga una petición a través de un teclado, de un mouse, de un monitor, de una cámara, etcétera, no importaría. El proceso siempre va a ser la transferencia del dato a la unidad de control y de la unidad de control dispara las comunicaciones a uno de los elementos que se quiera utilizar en ese caso. Aquí vemos efectivamente
las operaciones básicas alimétricológicas con los diferentes pines que estábamos trabajando, tanto los de entrada, los de funcionamiento, los de acarreo, ¿cierto? Cuando uno tiene desbordamiento de una canción que no bajó porque es demasiado, es muy pesada, uno le coloca el concepto de muy pesada, o le coloca el concepto de que la canción no se pudo leer o no pudo bajar. Por eso muchas veces uno tiene que establecer si la capacidad de la banda ancha que tenemos tiene la misma capacidad tanto de subida como de bajada. ¿Qué eso se llamaría? No, no, no. Cuando tenemos la misma capacidad de subida como de bajada, ¿cómo se llama? Simétrica, ¿cierto? Entonces, efectivamente, si esa capacidad de subida y bajada está en las mismas condiciones, cuando tenemos una red normal de un operador tradicional, regularmente no nos venden una simetría en los dos procesos básicos, de subida y de bajada. Regularmente siempre nos venden más que descarga, bajada, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a subir, pues le dan por ahí 2 meguitas o 10 meguitas o, mejor dicho, apenas el suspiro de la memoria. Y uno queda colgado subiendo un par de archivos. Como regularmente la mayoría de nosotros, pues no subimos mucha información, ¿cierto? Sino lo contrario es consumir, bajar. Entonces, por eso nos van los operadores más capacidad de bajada que de subida. Entonces, aquí en este caso, la ALU se encarga efectivamente de establecer esas condiciones. Si la capacidad de subida o bajada de frecuencia tiene más o menos proceso, pues tendremos algunos acarreos de funcionalidad. Estos pines son los que nosotros vamos a encontrar en el procesador, ya las diferentes paticas, pues nos toca saber cuál es la arquitectura y dónde están ubicados para poder hacer algún empalme, algunas características específicas, o poderlos bloquear inclusive, o poderlos unir, cuando queramos que efectivamente las diferentes entradas establezcan más capacidad. Yo pues puedo unir uno de esos dos elementos con un par de compuertas simples y sencillas. ¿Correcto? Las operaciones de conversión, pues efectivamente las vemos en esta pequeña tabla, donde vemos efectivamente la cantidad de pasos que se establecen del 1 al 5, ¿cierto? Las operaciones de 92 sobre el tanque llega a establecer sobre una base básica binaria y los resultados que puedo obtener cada uno de ellos en sus residuos básicos. Porque la luz procesa solamente binarios, no procesa ni hexadecimal, ni octal, nada de eso. Entonces, por eso las cantidades de paticas que veíamos acá, lo de pines, más que paticas acá, son los que nos determinan cuál es la entrada y cuál es la salida. ¿Ok? Bien. Las operaciones de entrada y salida, efectivamente, tanto los periféricos o dispositivos, pues pueden definir, programar, dar funcionalidad, digamos, con interrupciones estarían los procesadores de entrada y salida, que el procesador tenga que estar haciendo trabajo imperativo de medición, de control, de una buena conectividad a la máquina. No sé si se han dado cuenta que muchas veces no conecta tanto la memoria. Uno no la coloca adecuada. Uno cree que la coloca bien allá ajustada, pero de pronto no cerró los pines de agarre. Y los pines de agarre efectivamente hacen que la memoria de pronto descargue un poco más. O de pronto uno aprieta más una esquina que la otra, entonces queda un poquito levantada. Y alguno de esos pines hace contacto con el otro sensor. Bien. Aquí vemos efectivamente un procesador desde un ángulo volteado. Efectivamente, los diferentes procesadores pueden tener de contacto o de pines, ¿cierto? Entonces, cuando es de contacto como este, efectivamente, estos pequeños pines van a descansar sobre un socket que tiene la misma cantidad de contactos disponibles, ¿correcto? Entonces, son más de contacto que de capacidad de agarre. Hay unos procesadores, los Razer 4, pues efectivamente son de pines y ellos tienen que obligatoriamente la cantidad de pines encajar sobre la cama del socket de pines que le presentan, ¿correcto?
El procesador como tal tiene unas características básicas, tiene su núcleo, tiene su capa de protección, su IHS, tiene sus condensadores o sus cerebros o sus núcleos de control y administración. Obviamente, toda la capa que está aquí, la de siempre, como la boa, es una resina que es la que facilita el aislamiento, facilita la conectividad, obviamente, de ese dispositivo como tal. ¿Sí? El procesador, pues obviamente, está en capacidades de poder procesar de un hertz, un megahertz, un gigahertz, y depende de la velocidad que establecida ahí, como la estamos indicando, por ciclos de segundo, ¿cierto? Por eso uno nunca puede llegar a medir de manera regular manualmente, ni al ojo, las capacidades. Eso es imposible. Eso ya viene predefinido por algunas máquinas, algunos robots de fabricación. Por eso los primeros procesadores, el 8080, 8088, pues que si eran medio manualcitos, efectivamente, puede uno calcular la capacidad y la velocidad con la que iba a procesar. Pero en aquel entonces ocurre cuando nosotros estamos aprendiendo a sumar. A los primeros de cambio, pues yo les colocaba el ejemplo de que a un peladito le dice, ya aprendí a sumar 1 más 1, 2. Y uno lo mira y le dice, ah, bueno, muy bien. ¿Sí? Entonces, pero el pelado está, mejor dicho, desbordado en que aprendió a identificar 1 más 1. Y él está súper contento. Y nosotros, pues ya como ya eso lo superamos, pues estamos volando. Yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cuánto es 1000 más 1000? 2000, ¿sí ven? De cualquiera dirá, que lo hacía tan berraca. Pero efectivamente hace el proceso básico que nosotros hicimos cuando estábamos aprendiendo a sumar, de 1 en 1 hasta llegar hasta 2000. El funcionamiento del procesador, pues efectivamente está basado en algunos elementos estándares de lectura, escritura, de administración, de verificar qué dispositivo se tiene, cuál es la configuración, qué capacidad de memoria tiene, qué cantidad de dispositivos están conectados, cuáles son de salida, cuáles son de entrada y cuáles son de almacenamiento. Esa es la funcionalidad. Aquí vemos efectivamente una estructura que me permite determinar los diferentes elementos del procesador. Aquí vemos algunas cantidades de pines que están dispuestos para poder hacer el agarre, obviamente, de ese circuito, ¿cierto? Entonces, cada uno de los elementos y circuitos que tengo con puertas, para este caso, ya podemos hablar de lo que realmente es. Todas las compuertas están haciendo su tarea específica de conectividad, de ayuda, de localización, de identificación, de almacenamiento, de procesamiento, de identificación de errores, de desbordamiento, etc. Entonces, cada una de esas compuertas tiene una función específica, que es la que nosotros, pues, ya acabamos de determinar cómo funciona, ¿correcto? Y uno efectivamente puede darse cuenta, oiga, ya se me olvidó colocar unos ejercicios que estos salimos y no colocamos. Ya los colocamos. Me olvidó. De lo último que vimos de compuertas. Ya les dejo. No, pues no los he colocado. Hasta hoy los he colocado. Ni los dejé, sí. Bien. De lo que estamos trabajando ahí. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, vemos aquí algunos tipos de procesadores, que es lo que veníamos hablando, por la tecnología, por la arquitectura y por la cantidad de núcleos. Acá sí tiene que algo que ver la frecuencia. Entonces, efectivamente, cuando tenemos alguna arquitectura definida, como en este caso estos elementos, y la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? La cantidad de veces de peticiones que se hace por T medios, sobre T medios, pero no por, sobre T medios. Sí. Entonces, dependiendo esa cantidad de peticiones, nuestro procesador tendrá una arquitectura o una cantidad de núcleos específicos. Es aquí el núcleo donde nos determina precisamente qué tipo de núcleo se va a utilizar. Es factible que el procesador central, ¿cierto? El corazón del procesador, determine qué núcleo hace qué tarea. Claro, él va cogiendo de manera ordenada y le va asignando tareas a uno y otro. Por eso los procesadores de última generación no se fatigan. ¿Y qué es fatiga? Efectivamente, cuando es lo mismo que le ocurre a uno.
Si usted, aquí que los he visto subir las escaleras, cuando llegan acá, llegamos con la lengua afuera. Ese es fatiga. También ocurre a los procesadores. Él no va a cesar, pero sí su rendimiento va a bajar. ¿Ok? Desde los diferentes tipos de procesamiento, efectivamente, determina por la capacidad de núcleos, por la cantidad de compuertas, por su capacidad de proceso y demás características. Se comienzan a destacar entre unas marcas básicas como son la Intel, ¿cierto? Otra de las mismas marcas, ya por referencias, la Atom, ¿cierto? Los Celeron. Un PC puede tener 12. ¿Un PC? ¿Puede tener? Sí. Sí, claro. Ahora sí, antes no. Pues es que, a ver, es que es como, digamos, sí se puede colocar, es como colocar dos carburadores en un carro. La misma, ¿cierto? Que los hay. Efectivamente, esos BM 20Z1, efectivamente tienen sus dos carburadores. El poder es como la Ford. La Ford consumen toneladas de gasolina por, ¿cierto? En el caso de cuando yo tengo se me olvidó. Dos carburadores, pues voy a consumir mucho más gasolina. Pasa lo mismo con los procesadores. Pero por eso se inventaron los procesadores por núcleos. Entonces ya no hay necesidad de colocarle dos procesadores, no tendría sentido. ¿Sí? Pero sí, Claro, sí. Lo que buscan las nuevas generaciones de los nuevos jugadores en este ajedrez, efectivamente está la Apple intentando generar su propio procesador. Él compró todos los derechos de la arquitectura ARM y la arquitectura x86, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, Silicon Valley, que es el fabricante de las diferentes líneas de arquitectura, pues son las que está fabricando para Intel y para AMD. Entonces, en su debido momento, pues, cuando llegaron a poder instalar y colocar tres núcleos en un procesador, pues es cuando efectivamente la arquitectura de x86 casi desaparece y surge la arquitectura ARM, obviamente basado en una tecnología Cisco y una tecnología Risco, que ya la vemos acá más antiguo. Las diferentes marcas de los procesadores dependen de su capacidad, su proceso, su administración, y pues vienen por diferentes referencias. La Atom, como la que vemos ahí, la Celeron, ¿cierto? Cada uno nos va dando diferentes velocidades. ¿Cómo los identificamos regularmente? Pues uno por el nombre, ¿cierto? Lo otro es por la capacidad de proceso y velocidad, no más. O sea, ahí no hay más que de procesamiento, no el almacenamiento. Vuelvo y digo, porque es que uno escucha mucho a los usuarios, a los técnicos hablando de almacenamiento. Y uno, ya hablo del procesador, aprende. Almacena, ¿no? El procesador no almacena. Precisamente tiene capacidad de procesamiento para almacenar. Procesamiento para almacenar, ¿ok? Por ahí seguimos escuchando en algunos mentidores y algunos cursos todavía por acá, bueno, de contabilidad o administración. El procesador es que esa máquina está pensando. ¿Está bien? La máquina no piensa, la máquina no razona, la máquina procesa. Bien, entonces tenemos los Celeron, tenemos los Pentium, ¿sí ve? A medida que van avanzando las referencias por su velocidad y su capacidad, pues obviamente se supone que tenemos más compuertas lógicas, más capacidad de proceso, más capacidad de poder controlar más dispositivos. Y claro, ahí Sebastián tiene toda la razón. A medida, es como todo, a medida, si yo hago ejercicio y me mantengo un tipo grandote, pues necesito comer más. Eso es obvio, ¿sí? Pues ocurre con estas maquinitas. A medida que nosotros tengamos más elementos, pueda que seamos más pequeñitos como procesador, porque nosotros, los seres humanos, hemos descubierto el macromundo y vamos para el micromundo. Vamos de lo general a lo específico. No nacimos de lo específico a lo general. ¿Sí? No hubiera tenido gracia el mundo. Entonces, hoy en día vamos de un médico para mejor estructura.
la ingeniería de sistemas en Estados Unidos, Alemania, ya no existe. Existen temas específicos. Allá en Estados Unidos, en Kansas, existe el ingeniero de teclados. El tipo no sabe de mouse. Aparentemente es tonto, pero usted supiera cuánto se gana un ingeniero de teclados. Claro, claro, él tiene que, sí, él tiene que conocer, diseñar, ver la ergonomía, ver... No, en varias partes del mundo, digamos, Taiwán, él arrasa con lo que quiera, ¿sí? Allá en Corea uno pasa y, mejor dicho, la cosa es a otro nivel, ¿sí? Saliendo los Pentium con su capacidad de proceso es cuando surgen los Core 1 Corital. ¿Señor? Entonces, estos Core algo, pues efectivamente son los que comienzan a tener más núcleos para poder administrar más recursos. Y es acá donde comienzan a comer más energía, más capacidad, obvio, porque tienen que estar gobernando. Esos procesadores, a pesar de que pueda que estén en un momento determinado en stand-by, sin proceso, sin tarea, pero están activos. Entonces necesitan un pequeño voltaje que esté listo. Como cuando el corredor está listo en la meta de partida, está ahí listo para escuchar el disparo y salir volado. Porque si él apenas se va a preparar, se va a alistar, es como cuando llegue el voltaje. Entonces, caliéntese, medio listo para poder dispararse. Eso ocurre con estos procesadores y están consumiendo energía constantemente, un pequeño voltaje que los mantiene calientes. ¿Sí? Bien. De estos, efectivamente, Core 7, Core 10, Core 11, Core lo que vayamos, efectivamente, a la siguiente referencia están en el Xeon y Town, ¿sí? Que efectivamente son máquinas que ya van a un nivel más de servidores, más de máquinas de trabajo, de redes, de centros de cómputo, ¿cierto? Porque pues la cantidad. Si yo, es como colocar de pronto una super cocina industrial en un apartamento personalizado de un usuario. Lo mismo, ¿para qué diablos? No sirve para nada. Dentro de este esquema, pues tenemos los tipos de procesadores según su cantidad de núcleos o procesos por core y algo. Core y algo es simplemente la referencia, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos el procesador de un solo núcleo. Los procesadores de un solo núcleo, simple en inglés, no podían realizar más de una tarea al mismo tiempo. Entonces, ejemplo, o leían o escribían o almacenaban, ¿sí? O contaban o etcétera, pero de ahí los Corital no realizaban. Pues eran un poco lentos, obviamente que estaban por todos los procesadores ahí de para abajo tenían la misma configuración, la misma estructura. Hoy en día no, ya se superó. Señor, ¿por qué? Medio núcleo. Hay procesadores de 4 núcleos, de 3 núcleos, de 12 núcleos, 16 núcleos, etcétera, ¿correcto? Sí. Entonces, en los tipos de procesadores, dependiendo la marca, efectivamente, en el concierto de producción de procesadores se destacaron desde los años 80, 70, la AMD y la Intel, ¿cierto? Claro, desde aquel entonces la Quala, que era una de las empresas que estaba incursionando también en el tema, pues se rezagó porque hoy en día la Quala se pegó con la Apple y están desarrollando sus propios procesadores, ¿cierto? La Intel con sus características propias de velocidad y capacidad, la AMD con sus características de diseño, de imagen y de pixelamiento, ¿sí? Se caracterizaron ellos dos. AMD sacó toda su línea y toda su artillería, sobre todo para capacidades de juegos, en capacidades
de video, mientras que Intel se especializó en procesos matemáticos, en multitarea, ¿cierto? Entonces son las diferentes características que tenemos así sentidas, porque ambos tenían buena velocidad y sobre todo que un usuario de alpargata no se va a dar cuenta, eso difícilmente va a poder diferenciar el sentir. En esa línea, efectivamente, se tienden a tener siempre dos arquitecturas. Arquitectura ARM versus la arquitectura x86. ¿Qué es la arquitectura ARM? Entonces, la arquitectura ARM es una arquitectura avanzada de multiproceso, de multitarea y capacidad de procesamiento en línea, mientras que la arquitectura x86 es muy estándar. Aún así, es una arquitectura que no es en línea, sino por bloques, por bash, efectivamente, pero procesa 16, 32 y 64, ¿correcto? En sus primeras de cambio. Esas dos arquitecturas, hay que tener en cuenta que cada una de ellas se construyó bajo las tecnologías que se tienen, la Cisco y la Risco. ¿Qué es la tecnología Cisco? La tecnología Cisco es la cantidad de instrucciones que se tienen para el procesamiento de una tarea, ¿sí? Es más cantidad de instrucciones en Cisco que se tiene para, digamos, un ejemplo, vamos a contar los números del 1 al 100.000 millones. Entonces, se hace un pequeño proceso y se crean una cantidad de instrucciones, pero lo hace tan eficiente que lo hace en el mínimo tiempo, pero con una cantidad de instrucciones. Hagamos de cuenta que vamos a hacer una fiesta. Entonces, para una fiesta contratamos a 100 banqueteros. Ahí está la arquitectura x86, ¿correcto? Con la tecnología Cisco. Mientras que si contratamos la arquitectura ARM, entonces contratamos una casa banquetera bien organizada, con 5 banqueteros, ¿cierto? O sea, con menos instrucciones, pero más eficiente. ¿Sí? Esa es la arquitectura ARM en tecnologías RISC. Menos instrucciones por ejecución de procesamiento, pero más eficiente. Por eso hoy en día las arquitecturas de los procesadores, tanto de la Apple, perdón, como de la Intel, como la AMD, están fusionando a la ARM. Ya todas funcionaron. ¿Quién sacó los derechos de la arquitectura x86? AMD. AMD es la dueña de los derechos de x86. Intel lo que hizo fue comprarle los derechos para poder producir. Pero Intel lo que hizo fue mejorar la cantidad de tecnología. Entonces, las tecnologías Cisco y Risco las tiene Intel como derechos de autor. Y le vendió a AMD la tecnología para poder producir. O sea, fíjense que esa es una guerra brutal, ¿correcto? Quala, al cabo de los años, con la Apple se mamaron, dijeron, no, ya estamos cansados de guerrearnos ese tema. Hasta el 2010, simplemente dijeron, vamos a producir nuestro propio procesador, ¿correcto? Veamos acá este pequeño video. Bienvenidos a este nuevo video. Nosotros, los amantes de la informática, sabemos muy bien lo que las marcas Intel y AMD son. A fines prácticos, estas dos empresas tienen un duopolio de facto y aún así están prácticamente ausentes en el segmento móvil. ¿Quién lidera aquí? Qualcomm, una empresa que por mucho tiempo fue una total desconocida y ahora, gracias al auge de los smartphones, parece que cada vez más es capaz de enfrentarse a los gigantes Intel y AMD. Pero ya va, Giovanni, espera un momento, los procesadores móviles no son iguales a los procesadores de un computador. Eso es muy cierto, los primeros están basados en una arquitectura llamada ARM y este video iba a tratar principalmente de cómo esta arquitectura podría llegar a ser el futuro de los computadores, cuya arquitectura lleva el nombre de x86. Pero voy a aprovechar para aclarar algunas dudas que muchos podrían tener. ¿Cuál es la diferencia entre ARM y x86? Lo que es como preguntar cuál es la diferencia entre el procesador de tu móvil y el procesador de tu computador. ¿Por qué solo existen Intel y AMD en este segmento? Y a lo que vine originalmente, ¿puede ARM ser el futuro de las computadoras? Primero, una aclaratoria rápida para evitar que se aburran. Sé que quizás muchos ya conozcan las diferencias y quieran saltar directamente al análisis sobre el futuro de estas plataformas. Voy a colocar abajo el
tiempo exacto por si quieren saltar a alguna parte. Dicho esto, empecemos. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué es ARM y qué es X86? X86, o actualmente también llamada X-64 o X64, es la arquitectura con la que funcionan los procesadores de la mayoría de computadoras actuales, fabricados por AMD e Intel. Originalmente X86 de 32 bits fue desarrollado por Intel y por medio de un acuerdo se le permitió a AMD usarlo en sus procesadores también. Por eso en el segmento de los PCs solo vemos a estos dos fabricantes, porque solo ellos tienen la licencia para usar esta tecnología. Luego, AMD desarrolla la versión de 64 bits de X86, llamándola AMD64, y de igual forma, bajo licenciamiento, permite que Intel la use, nombrando a su versión X86-64 o X64. El nombre dado por Intel es un poco más popular, en sus entrañas son prácticamente lo mismo. ARM se refiere a ARM Holdings, una empresa británica que desarrolla procesadores igual que Intel y AMD, pero con una pequeña diferencia. En lugar de fabricar y vender procesadores ya hechos, esta solo los diseña y vende esos diseños para que otros fabricantes los puedan implementar y hacer modificaciones de ser necesario. Los clientes más grandes y famosos de ARM Holdings son Qualcomm con sus Snapdragons y Apple con sus series A Bionic. Pero no son los únicos. Samsung y Huawei también le compran diseños para fabricar respectivamente sus procesadores Exynos y Kirin. ARM diseña sus procesadores bajo su propia arquitectura, llamada también ARM. Como dato interesante, el acuerdo entre Intel y AMD impide la transferencia de esta tecnología bajo ninguna circunstancia, incluso si estas empresas son adquiridas por otras. ¿Cuál es la diferencia entre ARM y X86? Aquí nos ponemos un poquito más técnicos, pero no te asustes. Al final voy a dar unos ejemplos que estoy seguro te ayudarán a entender. Ambas arquitecturas están basadas en diferentes conjuntos de instrucciones. El conjunto de instrucciones se refiere, así en palabras simples, al conjunto de normas que nos dicen cómo hacer un procesador. X86 está basada en CISC, iniciales en inglés de computador con conjunto de instrucciones complejo, y ARM está basada en RISC, iniciales también en inglés de computador con conjunto de instrucciones reducido. En la arquitectura RISC, las instrucciones que recibe el procesador se dividen en bloques pequeños y simples, y cada uno es ejecutado individualmente en cada ciclo del procesador. En la arquitectura CISC, las instrucciones son complejas y una sola se puede ejecutar en varios ciclos del procesador. ¿Qué significa toda esta parafernalia? Bueno, que básicamente el lenguaje de máquina de X86 es mucho más simple, pero el procesador requiere más potencia para poder trabajar. En cambio, en ARM su lenguaje de máquina es bastante más complejo y más largo para instrucciones similares, pero el procesador requiere de mucha menos electricidad y hardware menos complejo para funcionar. ¿Todavía no has entendido? Bueno, no te preocupes, te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que ARM y X86 son camiones de mudanza. El camión X86 es muy grande, es enorme, tan grande de hecho que puedes colocar toda tu mudanza sin necesidad de empacarla ni usar cajas. De hecho, puedes colocar tus muebles tal cual estaban en tu sala. El camión ARM es mucho más pequeño. Puede transportar toda tu mudanza, pero para que quepa te ves en la necesidad de empacarla en cajas y ordenarla adecuadamente. El camión X86 va a gastar mucha más gasolina que el camión ARM. Ambos van a poder hacer el mismo trabajo, que es transportar la mudanza, y de hecho pueden hacerlo en el mismo tiempo. La diferencia es que con el camión X86 el programador tiene mucho menos trabajo por hacer. ¿Qué ventajas tiene ARM? Como vimos anteriormente, el conjunto de instrucciones es más simple y su hardware también. De hecho, ARM requiere de menos transistores en su fabricación. Todo esto se traduce en mayor duración de la batería en dispositivos portátiles, ya que requieren menos electricidad para una misma tarea. Son más baratos de hacer. Esto no solo porque el hardware es más simple, sino porque hay muchos más fabricantes trabajando en ellos. Necesitan menos RAM, precisamente porque manejan información de forma más ordenada. Por mucho tiempo se pensó que los procesadores basados en RISC iban a ser el futuro. Su principal protagonista eran los procesadores Spark de la Sun Microsystem,
precisamente por la poca electricidad que usaban y la poca RAM, haciéndolos más económicos en todos los sentidos. Pero sí, esos procesadores dieron demanda hasta los años 2010 de la Sun Microsystems. De pronto ustedes estaban por ahí chiquitos de pañales, no sé, me imagino, pero efectivamente estaban insertados en todos los juegos, en Ataris, en PCs, en videojuegos, etc. Era brutal la invasión de la Sun Microsystems, tanto que la misma marca de la generación Sun en tecnologías G5 alcanzó a llegar a Colombia, pero pues aquí no se pudo explotar porque no teníamos las tecnologías. Nuestras antenas y nuestros platos de comunicaciones eran paupérrimos, o sea, mejor dicho, era la cocina. sin que nadie se diera cuenta, CISC dominó al mundo gracias a x86. ¿Qué ventajas tiene x86? Como nada es perfecto, esta arquitectura también tiene ventajas con respecto a ARM. Cabe recordar que el conjunto de instrucciones es diferente, por lo tanto, programas escritos para x86 no funcionan en ARM ni viceversa. Primera ventaja, las aplicaciones, que no es una ventaja de la plataforma en sí misma. Más de 20 años de uso masivo de x86 ha hecho que todo el software sea compatible con este, y por lo tanto llevarlo al segmento de las PCs es complicado. Tenemos Windows 10 ARM que sí corre nativamente en esta arquitectura, pero las aplicaciones Win32 no. Por lo tanto, estas se ejecutan bajo emulación, con lo que el rendimiento se viene abajo. OWP, o mejor dicho, las aplicaciones de la tienda de Windows sí funcionan nativamente en ARM, pero como bien sabemos, no hay muchas de donde escoger. La segunda ventaja es que los procesadores ARM son teóricamente más complicados de programar. Esto es válido para quienes trabajan con lenguajes de máquina. Si tú eres un programador de aplicaciones para iOS y Android, realmente no ves ninguna diferencia. Pero para quienes hacen un sistema operativo, motores de juego o compiladores, sí es mucho más trabajoso. La falta de compatibilidad de aplicaciones Win32 y su necesidad de funcionar bajo emulación ha creado el falso mito de que los procesadores ARM son más lentos que los x86. Eso es falso. Si el programa está pensado para trabajar en dicha arquitectura, trabajará tanto o más rápido que su equivalente en x86. Ahora que ya vimos lo que es cada uno y qué ventajas tienen, pasemos a intentar predecir su futuro. ARM puede reemplazar a los procesadores de nuestras PCs. Teóricamente sí, ya que pueden hacer el mismo trabajo, pero vamos a analizarlo antes de sacar una conclusión. Es bueno mencionar que el primer intento de Microsoft en el mundo de ARM fue un total fracaso. Se llamó Windows 8 RT y venía en un modelo muy económico de las tablets Surface. Ese no pudo ni suspirar, ¿no? Se debió a que podía ejecutar aplicaciones Win32, sino solo de la tienda. Esto en el año 2012, cuando la tienda de Windows era peor de lo que es ahorita. Un Windows al que no se le podían instalar casi programas. Sinceramente no sé en qué estaba pensando Microsoft. El fracaso de Windows RT podría llevarnos a pensar que ARM no tiene cabida en el segmento de las PC. ¿Hay interés por parte de los fabricantes? O por lo menos una tendencia en el mercado. La respuesta es sí. En mi opinión, una tendencia muy pausada. Primero citemos el caso de Apple, con dos ejemplos muy importantes. Primero el iPad, la tablet más exitosa actualmente. Muchos profesionales que requieren de movilidad prefieren un iPad a una laptop, porque la batería les dura mucho más y es más sencillo trabajar con este en movimiento. Aquí vemos ya un claro ejemplo de ARM desplazando a x86, y Apple con su recién lanzado iPad OS quiere que cada vez más el iPad se convierta en un reemplazo a una PC. De hecho, si no termina de hacerlo es por culpa de la empresa misma. ¿Por cuánto tiempo los usuarios le han pedido soporte para mouse? Aclaro que ahora iPadOS sí permite usar un mouse, pero el soporte es una porquería, porque básicamente simula la presencia de un dedo. Como siempre, Apple diciendo qué es lo que tenemos que querer. El segundo ejemplo que involucra a Apple, y este es todavía más importante, es que existe el rumor que para el 2020 dejarán de usar Intel para sus Macs. En lugar, están desarrollando sus propios procesadores, que adivinaron estarán basados en ARM. No es la primera vez que Apple se cambia. A mediados de la década del 2000 dejaron de un lado los PowerPC de IBM en favor de los Intel.
solventaron la diferencia en arquitectura con emulación. Supongo que volverán a hacer lo mismo. Ahora citamos a Microsoft con su Windows 10 para ARM, que no termina de gustarle a muchos usuarios, pero que a su vez está lejos de morir. Se diferencia del fallido Windows EDT en que este sí puede ejecutar aplicaciones Win32. Lo hace con emulación y por lo tanto mucho más lento de lo que funcionaría en un PC Intel o AMD. Esto ha creado el falso mito de que ARM es más lento. Ya dije que esto es falso. Las aplicaciones UWP de la tienda funcionan igual o mejor, ya que estas, como dije, no requieren de dicha emulación. El detalle es que estas aplicaciones son mucho más escasas. Si me permiten opinar, Win32 es un problema similar a lo que fue Windows XP para Microsoft. Se ha usado por tantísimo tiempo que es muy difícil convencer a los usuarios de que se pasen. Microsoft va a seguir apostando por ARM, ya que así las tablets Surface podrán contar con una duración de batería muy superior y ser mucho más económicas. Esto les permitirá competir mejor en contra del iPad. Y el último ejemplo que citaré es un área que nunca se pensó en la que ARM podría llegar a entrar: los servidores, porque sí, hay soluciones de servidores basadas en ARM. Microsoft presumiblemente también tiene una versión de Windows Server para ARM, pero no la comercializa, solo la usa dentro de su plataforma Azure. En resumen, y sin hablar de los ejemplos, ARM es sumamente ventajoso para el segmento de los servidores, porque usan menos electricidad y se calientan menos. Por lo tanto, no se necesitan sistemas de refrigeración, reduciendo así aún más el consumo eléctrico. Pero ya es hora de pasar a la conclusión. Espero que el video no haya sido muy pesado, ya que sé que se trataron temas algo complejos. Muchas gracias si sigues aquí. ¿Es ARM el futuro de las computadoras? Quizás nos debamos preguntar más bien si es el presente. Actualmente hay más procesadores ARM en la calle que sus contrapartes x86. Esto gracias al auge de los dispositivos móviles. Muchas personas ya ni siquiera cuentan con un PC. Sus necesidades informáticas son perfectamente cumplidas por un smartphone. Pero hablando de las PCs, el futuro es móvil. Cada vez más se venden menos PCs de escritorio y más laptops. Aquí ARM juega un rol esencial, ya que nos permitiría usar nuestra PC todo el día sin necesidad de enchufarla. Las pocas laptops ARM que hay actualmente tienen una duración de aproximadamente 20 horas. El gran problema son las aplicaciones. ¿Cómo dejar de usar Win32? Otro factor a tomar en cuenta es la posible muerte del PC en el entorno doméstico, tema que ya traté en este video de aquí. En un futuro, nuestro smartphone será nuestro PC. Simplemente lo conectaremos a un monitor, teclado y mouse y nuestro teléfono nos ofrecerá un entorno de escritorio que no se diferenciará del de una computadora. Muchos me criticaron diciéndome que un smartphone nunca tendrá la potencia de una PC. Esto, en mi opinión, es discutible, pero igual la potencia no va a importar gracias a servicios como Google Stadia. No me sorprendería que empresas como Adobe comiencen a ofrecer su Creative Suite desde la nube para que pueda ser usada desde literalmente cualquier equipo sin importar la potencia, con la ventaja de que ya no la van a poder piratear. Independientemente de si esto ocurre o no, la mayoría de las personas no necesitan tanto y la capacidad de su smartphone es más que suficiente. Aunque, como vimos, ARM no es menos potente. Podría pasar también en un futuro que los smartphones sean tan potentes como un PC. El iPhone actualmente iguala o supera en benchmarks a algunas laptops. Todo parece indicar que ARM dominará el futuro, aunque esto no significa que x86 o x64, como prefieras llamarlo, vaya a morir. Yo no pienso esto, pero sí pienso que quedará relegado a ciertos nichos y por cuestiones de compatibilidad seguirá funcionando por mucho tiempo. Pero ahora es tu turno. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Piensas que ARM será el futuro de los procesadores para PC? ¿Piensas que Intel y AMD deberían estar preocupados? ¿Cuál crees tú que es la mejor solución a la compatibilidad con Win32? ¿La emulación o el app streaming? Participa. El que no comente es porque todavía tiene un Pentium 1. Un saludo a los que Bueno, esas preguntas las responden en el apartado del día de hoy, acorde al resumen que se vio. ¿Ok?
No, ya la dijeron ahí. Entonces, efectivamente, ese es uno de los temas. ¿Qué se concluye? Que efectivamente los siguientes microcircuitos no se sabe de qué tecnología ni de qué marca, pues efectivamente se busca es menor consumo de energía y mayor capacidad de durabilidad en batería. Eso es parte de las diferentes líneas. La tercera es que efectivamente posiblemente los procesadores de smartphone no se van a igualar a un procesador de una laptop o un desktop, porque su capacidad y su velocidad será superior. Que habrán simuladores y tendremos algunos interfaces adecuadas para poder garantizar la funcionalidad y el rendimiento. Claro, eso va a pasar, ya lo tenemos hoy en día. Estos mismos videoproyectores van a estar en las diferentes líneas de inteligencia artificial que van a facilitarle al usuario tener de pronto ya simuladores de encendido, de simuladores de touch, de pantalla. Lo que uno ve en las películas de ciencia ficción, eso ya existe hace mucho rato y simplemente nos pasan a esos países en vía de desarrollo como algo espectacular cuando ellos ya lo tienen allá en Alemania, Canadá y demás países ya trabajando y funcionando adecuadamente. ¿Pero por qué motivo? Porque efectivamente nosotros no somos consumidores de tecnología. A pesar de que Bogotá es una antena de tecnología, seguimos siendo muy bajos a nivel de Sudamérica en consumir tecnología. Solamente de pronto nos da por ir a cambiar la memoria porque se me dañó o porque alguna cosa, ¿no? Porque no somos capaces de mirar si de pronto corremos un software adicional, un programa, le podemos conectar el televisor, la antena, montamos, intersectamos al vecino. Eso no lo hacemos, ¿correcto? Y eso que muchos ingenieros de sistemas están en la NASA. La verdad se admira. La última ingeniera que va a gobernar el lanzamiento ¿cómo se llama? De Esperanza, efectivamente, el último robot que va a ir a Marte, pues es una ingeniera y está a cargo de más de 10.000 ingenieros alrededor del mundo. O sea, es una manizalita, creo que es una tesa. Entonces, fíjense que hay gente colombiana pensando y saliendo. Igual que va a ir a la luna. Exacto. ¿Cómo se llama? Lucía, creo que se llama ella. Ahí estará usted pendiente. Entonces, eso uno. Y como cuarto, tengan en cuenta que, conclusión, la arquitectura ARM no va a superar la x86 por la cantidad de instrucciones que tiene una de la otra, ¿correcto? Fíjense que el camión de mudanzas más pequeñito puede transportar en ARM toda la capacidad de la casa, ¿cierto? Pero igual está haciendo la misma cantidad de consumo de energía, ¿se dieron cuenta? Mientras que el camión de mudanza, el grande, se lleva a la casa tal y como la tenía puesta. En ARM nosotros tenemos que reorganizarnos. Que al final se va a desempaquetar y se va a colocar como estaba, claro, pero efectivamente existe una tarea adicional. En ARM tendremos menos instrucciones con la tecnología RISC, pero en x86 tendremos una tecnología de CIS con más cantidad de instrucciones por proceso, por segundo, ¿ok? Entonces, eso siempre va a redundar en consumo de energía, por más de que se quiera. ¿Qué buscan todas las fábricas? Apple, Koala, Intel, Sony y demás, menos consumo de energía. ¿Por qué motivo? Porque es que la fricción que se hace entre las diferentes compuertas de estar leyendo peticiones, se calienta. Fíjense que en este momento esta pantalla ya está caliente. Y si miramos un poquito por debajo su caparazón, ya está también caliente. Significa que o falta refrigeración o hay demasiado consumo de instrucciones por nanosegundo. Y eso es lo que se está buscando que eliminar. Menos cantidad de ejecución de instrucciones, pero que efectivamente no consuma más batería, porque esta máquina, si no está conectada, se apaga exacto. Todos los Intel tienen esa característica. No, AMD también, pero tiene más capacidad de duración. ¿Sí? Y eso que tiene un píxel más superior. Se han visto que AMD maneja una característica. ¿Y qué es lo que más consume energía? La pantalla.
Y entonces, pero mire que el rendimiento es mucho mayor en AMD. Entonces, ¿por qué AMD? En este momento, porque AMD está manejando arquitectura ARM con tecnología RISC. Entonces, lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, ¿quedó claro? ¿Alguna inquietud? ¿Ya conocían todo esto? Claro. Muy bien. Primero comentaron el video. Bueno, muchas gracias. Entonces, me veo mañana. Bienvenidos a este. Aquí ya, mañana ya vamos listo.